tardes. Muchísimas gracias en nombre del Ateneo Escurialense por estar aquí con nosotros. Hoy el Foro de Literatura, después de casi 2 años, va a dar su primera conferencia presencial, aunque ya se han retransmitido bastantes a través de online. Esta conferencia correrá a cargo de nuestro querido y apreciado escritor y poeta Mariano Rivera. Nos va a hablar de las características del sentimiento trágico de la vida en las novelas unamunianas. Amor, muerte, inmortalidad, nívola, simbolismo, etc. Creo que va a ser muy interesante y conoceremos un poco mejor la obra de Unamuno, autor español y muy importante dentro de la literatura española. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño resumen de su currículum que me parece de suma importancia. Mariano Rivera nace en Jerez de la Frontera, doctor en literatura hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesor adjunto al Departamento de Literatura Contemporánea en la UCM, coordinador de la tertulia poética Amigos de la UNESCO de Madrid durante los años 70. Cursa estudios de dirección en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, dirigiendo desde entonces a numerosos grupos de teatro universitarios e independientes. Profesor contratado, Escuela de Magisterio Jerez de la Frontera, catedrático de Lengua y Literatura Española en los institutos de bachillerato Juan de Herrera, San Lorenzo del Escorial y Padre Luis Coloma, Jerez de la Frontera. Ha publicado más de 30 libros, entre los que se destacan poesía, Dioses y héroes en retirada, Premio Tomás Morales 2006, Editorial Cabildo de Gran Canaria 2007. El cielo que nunca habló, finalista Premio Juan Ramón Jiménez 2008, Editorial EH Jerez 2009. El software de la inmortalidad, Premios Hermanos Argensola, Barbastro 2009, Editorial Herguera y Fierro. Madrid. Editorial, es verdad. Huerga. Perdón. Madrid 2010. El eco de las plazas 2014, edición Huerga y Fierro. La transparente realidad 2014, edición Tramagrama. El vuelo 2015. Tramagrama. No, pero no lo pones. El vuelo 2015. Todas las manos han de oler a tierra 2019. Poemas de la cotidianidad 2020. Homo Patiens 2021. Edición Huerga y Fierro. Tengo que decir que muchas de sus obras que ha representado en el Ateneo Escurialense han sido regaladas a los presentes en el acto. La poesía, por eso lo estoy diciendo. Ahora, novela. La parrilla invertida, editorial Libros en Real, Buenos Aires, 2008. Sofonisma, Anguissola, una pintora italiana en la corte de Felipe II. Antigua editorial Coliseo San Lorenzo del Escorial, 2010. El asedio de la difunta, editorial El Boletín, El Puerto de Santa María, 2013. Las manos mágicas, 2015, e Historia de una sibarita, 2018. Editorial Daya, San Fernando. Daya. Cementerios Azules, 2020, y El sueño de Mr. Patterson, 2021. Editorial El Boletín, El Puerto de Santa María. Teatro Oz Mobile, 1. Añicosmos y Entre Mesiglos, 1, 2 y 3. Ediciones Altazar, Lima 1999, 2001 y 2003. Los úteros de Marte, 2016. El último tango de Tiresias, 2018, y Andromedea, 2010. Editorial Daya. Asimismo, es autor de una larga lista de libros de poesía, novelas y teatros, aún inéditos, muchos de ellos
en trato con diversas editoriales para su publicación. Tengo que decir que muchas de sus obras han sido presentadas por el Ateneo Escurialense aquí en Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. Muchas gracias. Mariano, le dejo la palabra. Bueno, a ver, antes que nada, hola, buenas tardes, tanto a los presentes como a los que estáis ahí en vuestras casas. Y es una especie de alegría especial, ¿no? El empezar la presencialidad con el querido Ateneo Escurialense. Desde luego yo, el otro día con Luis Jiménez, que estaba ahí en el Zoom, ¿verdad? Que me lo encontré, hablando con él, le decía que efectivamente yo no sé hacer ni quiero saber hacer PowerPoint, que es lo típico que se hace cuando alguien va a presentarlo por Zoom, ¿no? Además, porque yo, la manera de dar siempre las conferencias, clases magistrales, como ustedes queréis llamarle, o clases simplemente, ¿no? Ha sido eso. Siempre he repartido folios, porque si no da tiempo a ver todo, que siempre nunca da tiempo a ver todo, pues los presentes se quedan con ello y además son palabras, no son imágenes. Porque eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, vale para mi amigo José Manuel Chamorro, que entra por ahí, el pintor, pero no para un escritor. Esto no vale más eso que 1000 palabras. Nosotros vale una palabra más que 1000 cuadros. Y no sé si lo he dicho bien o no, pero bueno, vale, de acuerdo. Lo cierto es que concretamente esta conferencia fue de una manera un tanto especial. Estaba yo con Gonzalo y estaba agobiado. Digo, ¿qué te pasa, Gonzalo? Eso fue hace 4 o 5 meses, no sé qué, hace 6 meses. Dice, estoy aquí con esto de que ahora está haciendo los másteres más para hacer el doctorado, que le están obligando en su trabajo a hacerlo y demás. Y claro, son muchas cosas de humanidades, y ahora estoy con Unamuno, que es que me está volviendo loco, yo no tengo ni idea, esto es horrible. Y digo, para que ustedes sepan, los científicos, que las humanidades tienen su castañita también. Pero bueno, le digo, vea, pues si quieres te digo, vale, magnífico, dame una conversación. Esto hace 5 o 6 meses. Supongo que ya habrá aprobado el máster de Unamuno y todo, pero bueno, de todas maneras hablaremos hoy de eso. Bien, el sentimiento trágico de la vida es tal vez de sus 4 obras de ensayos, podemos decir que tiene Unamuno, la más importante de todas, ¿no? La vida de Don Quijote y Sancho es muy importante, como es lógico, y agonía del cristianismo, pero el sentimiento trágico de la vida es básico para comprender sobre todo sus novelas. Porque yo a nivel ahora de escritor, yo no me voy a ir al nivel de ensayo, como es lógico, me voy a ir como a nivel de escritor, la importancia de Unamuno está en sus novelas. Yo concretamente, si da tiempo, y si no da tiempo, eso es lo bueno que tengo. Digo, tengo aquí más o menos 5 novelas para hablar de ellas. Amor y pedagogía, Niebla, Abel Martín, La tía Tula y San Manuel Bueno Mártir. Son las 5 que he elegido. Pero no obstante, según como el tiempo vaya, pues digo, pues mira, pues en vez de 5 veo 1, veo 2, veo 3, eso siempre está bien, ¿no? Es una manera de escaparse bien. Y claro, y los que tengan los papeles por delante, pues siempre tienen cosas ahí que yo les digo, que nunca es todo lo que se dice. Bien, pues yo concretamente en el Ateneo, la última, entre comillas, conferencia que di, que fue con mi amigo Luis, fue precisamente hablando de la inmortalidad, hablando del transhumanismo, del poshumanismo y de la inmortalidad. Pues mira por dónde, qué casualidad que hablar de Unamuno es hablar de la inmortalidad. De nuevo, yo no lo he hecho creyendo porque ha sido Gonzalo, el culpable de que he hecho esta conferencia, pero es de nuevo la inmortalidad. Y como yo, el libro siempre, curiosamente ha sido un libro editado por primera vez en 1914 por Espasa Calpe y no se ha vuelto a editar nada más que por Espasa Calpe. Curiosamente, el sentimiento trágico de la vida. Pero lo cierto es un libro que no es muy denso, que tendrá 200 páginas, normales, páginas no muy grandes, ¿no? Un formato no muy grande. Pero claro, yo aquí digo, voy a ver cuáles son las cosas más importantes para ver si en 5 o 6 vistazos podemos hablar de ello, ¿no? Y hablar de la inmortalidad a mí lo primero que me llamó la atención hace muchísimos años cuando yo estudié a Unamuno y ahora cuando lo repasé este verano, porque este verano estando en el puerto de Santa María, en mi casa del puerto de Santa María, como allí tengo toda la biblioteca,
que tengo, aquí no tengo nada, porque en un apartamento aquí no tengo prácticamente nada, pues efectivamente me siguió gustando empezar. Lo primero que me llamó la atención del libro, está ya en la página 30 y tanto, 40, es precisamente hablando del hambre de la inmortalidad, al decir que que el ser humano es un animal, me gusta, guardamuertos. Dice Unamuno que es un animal guardamuertos. Dice, desde la época primitiva, y se puede decir que aquello que define más al hombre, destacándolo de los demás animales, es el hecho de guardar de una manera u otra sus muertos, sin entregarlo al descuido de la madre de la tierra todopoderosa, ¿no? El hombre es un animal guardamuertos. ¿Y de qué los guarda? ¿De qué los ampara? ¿De qué los guarda? Y es la conciencia, es como la conciencia de que no se aniquile, como la conciencia de que dure el mayor tiempo posible. Es la conciencia de, al menos el vestigio, si está allí, hay un recuerdo que puede durar, no, la eternidad no, pero sí al menos un largo periodo de tiempo, ¿no? Es más, dice, cuando no se hacían para los vivos más que chozas de tierra o cabañas, por supuesto, de paja, que la intemperie ha destruido, elevábanse túmulos para los muertos, y antes se empleó la piedra para las sepulturas que no para las viviendas, no para las habitaciones de las casas. Eso sí es verdad. Bueno, y en los países donde el frío es de menos 20, menos 30, menos 40 grados, hasta hace 40, 50 años, a los muertos había una habitación en todas las casas, bueno, no fue una casa ya demasiado pobre, ¿no? Es una casa, aunque fueran simplemente de aldeanos, ¿no? Tenían una habitación siempre en el trastero, diríamos, al lado de las covachas, al lado de donde se guardan los ganados, para allí mantener al muerto el mayor tiempo posible. O sea, que no se muere y lo enterraban al día siguiente, a los 2 o a los 3 días. Nosotros, los que ya tenemos, todos los que tenemos aquí, tenemos ya una cierta edad, ¿verdad? Ahora se entierra al día siguiente. Cuando éramos muy jóvenes se enterraba a los 4 o 5 días, por lo menos. Bueno, pues en estos países de menos 20, menos 30, menos 40 grados, hasta un mes y hasta 2 meses y 3 meses. Era como mantener el mayor tiempo posible la presencia, el recuerdo del muerto. Lo cual quiere decir que el problema está en la inmortalidad. O sea, que lo que define al hombre como persona es la inmortalidad. Pero la inmortalidad se consigue. ¿La inmortalidad qué es? No va. No tiene nada que ver con el transhumanismo, no tiene nada que ver con el posthumanismo del que he hablado tantas veces yo y demás, ¿no? Es lo que él le llama, vamos a los segundos, lo que él le llama en el fondo del abismo. El abismo. Porque todos los seres humanos, los que son personas, dice, los que no son personas, bueno, piensan, no quieren pensar, son esto y demás, pues nada. Pero los que piensan, los que tienen conciencia de su ser, caen en el fondo del abismo en el momento que hay una lucha, una guerra, él le llama aquí guerra incluso, entre la desesperación de que el sentimiento, la voluntad y el sentimiento no da una respuesta a eso de la inmortalidad, ni tampoco la razón, la lógica, ni una cosa ni la otra. Entonces, al no dar nuestra hambre de inmortalidad, hambre entre comillas, metafóricamente hablando, este hambre de inmortalidad, al no poder los dos únicos registros por los cuales hemos nacido, la intuición, el sentimiento, la perspicacia, la sutileza, la abstracción, y todo lo contrario, ¿no? La razón, la lógica, la deducción, la inducción, todo lo que es pensar con lógica, ni una cosa ni las otras nos da una respuesta. Es más, en cuenta que estamos hablando ya del gran tema de Unamuno, la fe o no fe, tener fe o no tener fe. Esa es la cuestión. Está en toda su obra. Absolutamente se va a hacer el gran tema de su obra. En el fondo del abismo, que es la desesperación al no encontrar una respuesta a si habrá o no habrá otra vida, si habrá Dios, si no habrá Dios, moriremos del todo, no moriremos del todo, y que no me lo puede responder ni una cosa, ni el sentimiento, ni la voluntad, ni la razón. Y se crea el fondo del abismo. Y ahí todos sus personajes caen en el fondo del abismo. Y todos sus personajes, por tanto, bueno, después hablaremos cómo hace la novela en sí, cómo
se quita de todo lo que es la realidad, digamos, cotidiana y demás, para centrarse en el fondo del problema que le acucia, el problema que es el fondo. Lo dice él aquí, ¿no? De una guerra. Voy a leer el párrafo que dice: ni una ni otra de ambas posiciones nos satisfacía. La una riñe con nuestra razón, la otra con nuestros sentimientos. La razón, sentimiento. La paz entre estas dos potencias se hace imposible y hay que vivir de su guerra. Y esto es algo increíble, ¿eh? Algo así que suena muy así, pero es así. Y hacer de esta, de la guerra misma, es la condición de nuestra vida espiritual. Tiene que haber una guerra entre sentimiento y razón para que haya una vida espiritual y para, por tanto, seamos personas. ¿Y qué pasa entonces? Ser persona al menos es estar ya expuesto a que una consideración superior nos envuelva en la conciencia superior y podamos ser inmortales o no ser inmortales. Al menos creernos ser inmortales. Aunque vamos a tratar aquí, a mí me interesa mucho, el último párrafo que tengo yo aquí antes de hablar de las novelas, que es cómo lo consigue la inmortalidad, cómo se consigue la inmortalidad en la vida práctica. Uno que es profesor, el otro que es conductor de autobuses, el otro que es carnicero, el otro que es médico, el otro que es ingeniero agrónomo. ¿Cómo se consigue, según Unamuno, la eternizarse? Es, por tanto, el fondo del abismo, como dice él, es el irreconciliable conflicto entre la razón y el sentimiento vital. Y dice él en la página 121, lo tengo aquí, en la segunda 121 del libro El sentimiento trágico de la vida, dice lo siguiente, que lo he puesto entre comillas porque lo cito, ¿verdad? Y el que me siga leyendo verá también cómo de este abismo de desesperación puede surgir esperanza y cómo puede ser fuente de acción y de labor humana, hondamente humana, y de solidaridad y hasta de progreso. Y verá cómo para obrar y obrar eficaz y moralmente no hace falta ninguna de las dos supuestas certezas, ni la de la fe ni la de la razón, ni menos aún esquivar el problema de la inmortalidad del alma. El lector verá cómo esa incertidumbre y el dolor de ella y la lucha infructuosa por salir de la misma puede ser y es base de acción y cimiento de moral. Y ahora lo pongo yo ya hasta en negrita porque creo que es aún más importante las palabras citadas ahora de Unamuno. En una palabra, que con razón, sin razón o contra ella, no me da la gana de morirme. Parece así muy coloquial, pero me da la gana de morirme. Y cuando al fin me muera, si es del todo, no me habré muerto yo. Esto es, no me habrá dejado morir, sino que me habrá matado el destino humano. E implica, por tanto, un tanto a Dios. Implica un tanto a Dios. Yo no me muero, yo no muero. En todo caso, si muero es porque Él quiere que muera. Él sabrá por qué. Pero yo no muero. A nadie morimos. Nos mueren, pero no morimos. Lo que Él dice, claro, como es... Todas estas cosas se pueden discutir, y no digamos filosóficamente. Claro, estamos hablando de comprender después la obra de Unamuno. Para comprender la obra de Unamuno hay que comprender este ensayo. Porque además es curioso, que es que después del sentimiento trágico de la vida, ya no hizo prácticamente más ensayos. ¿Por qué? Bueno, sí hizo el de... ¿Por qué? Porque es que las novelas en el fondo son ensayos de él. Cada novela va dando un paso adelante acerca de su pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? Un tanto filosófico, religioso. Era un personaje curiosísimo de él. Mismo que en su vida era de izquierda a la derecha, yo creo que no era de nada. Era de izquierda y no era de nada. ¿Era religioso o no era religioso? No lo sé tampoco. He estudiado bastante. Yo lo único que sé es que cuando yo hace 43 años llegué aquí al Escorial como profesor del Instituto Herrera, fue una satisfacción. Y fui buscando piso para alquilar. Y coño, me gustó el sitio, pero sobre todo me gustó el nombre, el Paseo de Unamuno. Digo, aquí estoy yo.
¿eh? Y alquilé el Paseo de Unamuno, que está allí arriba de todo, tiene unas vistas divinas. Menos mal que uno bajaba entonces, porque cada vez que bajaba uno al pueblo después había que subir, que no vea. Pero bueno, entonces tenía uno muy poca edad y se subía bien, ¿de acuerdo? Paseo de Unamuno. Pero claro, para no morir hay que hablar de otro tema básico en Unamuno, el amor, el dolor y la compasión. Y al hablar del amor, hay que hablar siempre del amor sexual. En Unamuno no se puede hablar del amor sin hablar del amor sexual. No hay amor sin amor sexual, como es lógico. No hay ni idea ni evaluación, es deseo, el amor es deseo. Y como tal, es de lo que, como dice él, dice, lo que de carne tiene el espíritu. Lo que de carne tiene el espíritu. Y eso es muy importante ya, porque para él es que todo es inmortal, ¿no? O sea, en el fondo, la especie humana, como los animales todos, ¿verdad? Nuestro instinto nos lleva al amor, puede ser más idílico, menos idílico, más sexual, menos sexual, más erótico, menos erótico, más etcétera, más químico, menos químico, como queremos llamarle, pero al fin y al cabo es para engendrar, en la mayoría de los casos, claro, como es lógico, no estoy hablando, para engendrar. Pero para engendrar, cuidado, no, hay algo que es también muy personal de un amor. Nos dividimos. No damos más, no multiplicamos, no, nos dividimos, porque parte de uno lo entrega a otro. Nos dividimos. O sea que ya el amor ya tiene algo de muerte, puesto que damos parte de nosotros mismos en el amor. Dividirnos y no sumar, porque bueno, como se dice en el cristianismo, eso y multiplicaos, ¿no? No, no. Es el que se divide. Y es fácil de comprender, una cosa que no estemos de acuerdo, no, pero es fácil de comprender, dividir, claro, lógicamente, soy parte de mi espíritu, de mi cuerpo, de mi, ustedes quieran llamarle, ¿no? Doy parte de mí a otro ser, ¿no? Por tanto, estoy dividiéndome. Y al dividirme, es que en el fondo el deleite amoroso sexual, el espasmo genésico, es una sensación de resurrección. Es muy interesante todo lo que dice. El espasmo, fíjense ustedes, se ha hecho muchísimo en fotografía, en pintura, ¿verdad? El momento del orgasmo, el espasmo genésico, ¿verdad? Se parece un poco, bastante, ¿cierto? Se muere de tantas maneras, pero yo creo que todos hemos visto morir a muchas personas, ¿no? Unos más, otros menos, ¿no? Pero hemos visto morir. Y efectivamente, se parece un tanto, carnavalescamente hablando, ¿de acuerdo? ¿No? Al fin y al cabo, la novela de Unamuno es una tragicomedia, como es una tragicomedia carnavalesca un tanto. El espasmo del orgasmo tiene mucho que ver con esa expresión que los seres humanos a la hora de morir, hay quien dice que no, coño, pues murió plácidamente, que ni se dio cuenta de más. Yo por lo menos, el tiempo que estuve en el hospital, yo empecé a hacer medicina, después no terminé y todo el rollo, ¿no? Pero vamos, yo la verdad que no, yo no puedo hablar de eso. A mí no me cogió ninguno de los que se murieron tan plácidamente. Era una resurrección, pero una resurrección, volver a vivir, como volver a lo que nos hemos dividido, es como recuperar la división a uno mismo, la resurrección, lo que dice él. Claro, la resurrección, resucitar ¿para qué? Para perpetuarnos. Resucitar para perpetuarnos. En este caso habla de resucitar en otros. Dar lo que tenemos en otros para perpetuarnos. Bueno, aquí hay una cosa que lo pongo yo aquí, pero no sé si ahora vendría bien o no. Cuando dentro del amor sexual, sensual, bueno, ¿por qué no? En un momento tan crítico como el 2021, donde efectivamente el feminismo está totalmente, ¿no? Iba a decir algo que no, y después digo, no estoy bien dicho, iba a decir que está tan de moda, no tan de moda, ¿no? Lo que es el momento, siempre en todos los momentos históricos ha habido algo que prevalece y ahora prevalece esto, ¿verdad? ¿Por qué? Yo creo que de justicia, desde luego, ¿no?
Pero lo cierto, no miremos ahora si de justicia o no de justicia, lo que sí es verdad que prevalece. Entonces habría que ver Unamuno, que siempre se considera como un escritor tan, sin él proponérselo, tan al día, tan actualizado, ¿no? Y sin embargo, él dice, nos dice aquí, en el último párrafo lo leo, ¿no? Dice, el amor de la mujer es siempre compasivo. Se rinde al amante porque le siente sufrir con el deseo. Solo mi madre diría que sí, yo no sé las mujeres hoy día, ¿verdad? Pero está bien, eso lo he puesto aquí porque está bien que se... Voy a leerlo otra vez. Dice, el amor de la mujer es siempre compasivo. Es compasivo. Que se deja querer, porque se deja amar, porque se deja penetrar, diríamos. Porque le duele ver cómo el deseo del hombre le llega a perturbar, le llega a hacer algo física, químicamente, medicinalmente negativo, ¿no? Y por eso es su amor más amoroso y más puro que el del hombre, y más valiente y más duradero. Su amor es más amoroso y más puro que el del hombre y más valiente y más duradero. Ya digo yo que esto en todo caso, cuando estemos con las novelas, a lo mejor en la tía Tula, volvemos aquí, y vemos un poco el amor, el tipo de amor de Gertrudis, que así se llamaba la tía Tula, ¿no? Cómo encaja Gertrudis en la tía Tula en este tipo de amor. Yo creo que la mayoría de las mujeres actualmente jóvenes, a Unamuno, yo por ponerlo no, pues yo lo único que hago es ponerlo, yo no he hecho nada, ¿no? Pero a Unamuno le dirán, usted está equivocado, ¿no? Unamuno, creo yo, que dicen las mujeres, aunque no jóvenes, siempre mujeres que hay aquí. ¿Creen ustedes que está equivocado, no? Tú no eres mujer, coño, ¿qué sabe? El sentimiento como mujer, ya, aunque tú estés de acuerdo a lo mejor, pero no eres mujer, ¿me entiendes? Claro. Sí, ¿no? Es complejo, todo es muy complejo en la vida. Ay, Dios mío, mi alma. Bueno. Eso es lo de menos, claro. Eso, yo no creo esas divisiones de mujer, hombre, eso es lo de menos. Si una mujer está enamorada de otra mujer, es lo mismo, ¿no? Claro. No, pero está bien que lo diga él, porque aquí parece ser que Unamuno está diciendo que el sufrimiento del deseo del hombre es distinto al sufrimiento del deseo de la mujer. ¿Verdad? Me parece que está diciendo esto aquí. Y ahí es donde puede haber sus más y sus menos. Lo que sí es verdad es que en su obra literaria sí vamos a ver ciertos casos femeninos, que a lo mejor el amor sí se parece a lo que él acaba de decir, el sentimiento trágico de la vida. Bueno, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay que saberlo, claro. Y no es cuestión de estar de acuerdo, como yo siempre le decía a mis alumnos, si en literatura no es cuestión de estar de acuerdo, es cuestión de saber y comprender. ¿Existe eso? Sí. ¿Lo comprende? No lo comprende. No lo admite, no lo admite, pues ya tú, eso ya cada cual, ¿no? No es lógico. Bueno, y ahora está todo esto relacionado con un concepto muy, muy, muy unamoniano, que es el egotismo. No el egoísmo, el egotismo. Él se va al griego, como catedrático de griego, además de la Universidad de Salamanca, ¿no? Va al griego egoto, que es a ti mismo, o sea, que decir, amarse a uno mismo. Dice que por ahí hay que empezar. Si no se ama uno a uno mismo, no jamás puede uno amar a los semejantes. Jamás. Amarse a uno mismo. Y se pone a hablar, me pongo aquí nada más, ¿no? Dice, porque de ese amor o compasión a ti mismo, no hablaba antes de compasión, y vamos a quitar ahora la cuestión del deseo sexual, ¿no? Porque de este amor o compasión a ti mismo, de esta intensa desesperación, porque así como antes de nacer no fuiste, así tampoco después de morir serás. Vas a compadecer, esto es, amar a todos tus semejantes, a tus hermanos en aparencialidad, miserables sombras que desfilan de su nada a su nada. De su nada a su nada. Uf. Oh, mira. Tiene tela, ¿eh? Uno tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Después a lo mejor las novelas, claro, al estar metido en un relato,
aunque los personajes están sintiendo toda esta, todo esto, iba a decir pensamiento, sentimiento, ideas, etcétera, pero están dentro de un relato de amor, de odio, de confabulación, de mentiras, de fábulas, de ficción. Por tanto, ya no se nos hace tan verdaderamente, pero es de la nada a la nada. Venimos de la nada y vamos a la nada. No queremos morir. Es el destino quien nos hace morir. Y el egotismo, y amarse a sí mismo, es la única manera de poder, siempre más allá de la otra vida, de la inmortalidad, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, cuidado que se puede hablar, ¿hay cristianismo en Unamuno? Yo creo que sí, creo que sí, una cosa que no sea súper ortodoxo, que haya cuestiones heterodoxas dentro del cristianismo, pero es cristiano, evidente, ¿no? Entonces, claro, si se dice que amar al prójimo como activismo, el cristianismo, pues el egotismo es amarse al prójimo como te ama a ti mismo. Parece que está cogido de él, vamos. Egotismo, totalmente, ¿verdad? Bueno, personalizar todo. Solo compadecemos decir, amamos lo que nos es semejante, nada más. Y dice al final, no tengo en la página nada más que al final de este número 3, vamos a ir saltándolo un poco, ¿no? La página 136 del sentimiento trágico de la vida lo he puesto también entre comillas porque me parece interesante. Mal que pese a la razón, hay que pensar con la vida. Y mal que pese a la vida, hay que racionalizar el pensamiento. O sea, que tenemos que ir con las dos cosas, sentimiento y pensamiento. Y a mí me llega bastante Unamuno porque yo al menos como escritor, como poeta, ahora más bien, ¿no? Ahora me voy del mundo de la novela al mundo del teatro, como poeta, y yo al menos, la cosa es conseguirlo, que es distinto, ¿no? He aspirado en muchísimas de mis obras, o en muchos de mis poemas, he aspirado en un equilibrio, una armonía entre sentimiento y pensamiento. A Unamuno se le preguntaba, Unamuno era, todos los escritores de la generación del 28 eran maravillosos, todos estaban abiertos a que le hicieran entrevistas, los periodistas, es curioso, todos, unos más, otros menos, todos, que cuando le decía, sentir y pensar, pero cuando el periodista si era inteligente, era sutil, le decía, bueno, sí, pero es que es tan difícil que en tantísimas actos de la vida cotidiano, que todos los días son cientos de que no podemos en una balanza poner, bueno, primero entonces sentir y después pensar. Es decir, si no podemos equilibrarlo, primero sentir y después pensar. Decía nuestro amigo Unamuno. Amor y pedagogía, precisamente una lucha contra, como todas las generaciones del 28, contra el positivismo racionalista del siglo XIX. Y el método inductivo, habla del amor y pedagogía, es muy interesante, ¿no? Cuando se casa a Vito Carrascal, que quiere casar con una rubia tólica, pero claro, se encuentra con una morena, una braquimorena, y se enamora de la braquimorena. Pero bueno, después hablaré, no quiero saltarme, ¿no? Es interesante ahí está unido esto. El hombre de carne y hueso, creación de los personajes de sus, y ya me adelanto, de sus nivolas. Aunque después hablaré, incluso para no caer en nada, para hablar de nivola he cogido, que me interesa bastante, unos artículos de Carlos Arganzos, que es un periodista, le di yo clase en la Universidad Complutense, porque yo no sé por qué, porque yo después he hablado con él 2 veces y dije, pues estudié periodismo. Y dice, sí, pero me matriculé un año en literatura y de la casualidad que usted me dio clase. Y, bueno, pues ¿entiendes? Y ha sido director, entre otras cosas, del norte de Castilla. Sé que tú lo conocerás seguro, y el de Ávila, el diario de Ávila, etcétera, etcétera. Es interesante, entonces me ha interesado un poco su eso y por eso he cogido el concepto de Nivola a partir de él, ¿no? Pero la creación de los personajes, Nivola, después hablaremos, me adelanto ya aquí un poco, ¿verdad? No tenía que haberlo puesto aquí, lo tenía que haber puesto en el punto 5. Nivola, es que Unamuno es tan original, él no dice novela, Nivola. Existan tantas Nivolas como lectores, y en eso estamos de acuerdo. Ricardo ha escrito una novela, y si la han leído 1000 personas, son 1000 novelas. No, ya no es una, ya son 1000.
¿Entiendes? Eso es algo, sí, por ahora hoy en día lo vemos muy bien, pero cuando lo dijo Unamuno parecía que estaba diciendo, qué sé, ¿no? El sacrilegio de los sacrilegios, ¿no? Y además, otra cosa importante es quitarle todo lo que de real tenía el realismo de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En la novela. Realismo como lógico de hablar de la ciudadanía, de hablar de la colectividad, de hablar de la tradición, hablar de... No, hay que solamente centrarse en el personaje, ¿eh? En el personaje y lo que le rodea, nada más. Fuera todo lo demás, ¿eh? Que era la persona. Claro, pues lógico. Y yo he puesto a Arganzos, que ahora vamos a leerlo después porque dice que defiende a Unamuno el haber dicho eso porque no quiere decir que desaparezca la novela, al revés. Ha posibilitado que después haya novelas tan maravillosas como después las vamos a leer. Aquí lo más importante ahora es, hay fue, curiosamente, en América, en Norteamérica me refiero, en Norteamérica se dan todas las cosas más raras del mundo. Un tal Oliver Wendell Holmes, Oliver Wendell Holmes, ¿no? Pues, pero mira un poco su hecho y demás, que era un congresista en Estados Unidos, y era humorista. Gran parte de su vida se dedicaba a ganarse la vida como humorista, esto en teatro, etcétera, etcétera. Pero también era un gran pensador. Concretamente Unamuno, que eso sí, estaba puestísimo, estaba al día en todo lo que era los pensamientos, las ideas, la filosofía, todo. La política también, ¿eh? Habla de él y dice, vamos, voy a leer aquí, ya dice Unamuno, yo creo que enseguida lo cogéis, destacado al final. Unamuno acude al filósofo norteamericano Oliver Wendell Holmes, según el cual, cuando conversan dos hombres, esto es importante, que nos demos cuenta de esto. Yo aquí todo está súper resumido del libro y de mí, de todo. Claro, vamos a ir al final con todo resumido, no vamos hasta aquí. Yo estaba cerca de un mes con Unamuno con los alumnos, que no puedo estar más que 1 hora y media, más o menos. Pues dice, según el cual, cuando conversan dos hombres, por ejemplo, Juan y Tomás, entran 6 en la conversación. 3 Juanes y 3 Tomases. El Juan real, que solo conoce Dios. El Juan ideal de Juan, es decir, el que éste cree ser. El Juan ideal de Tomás, esto es, el que Tomás lo cree, y los 3 Tomases correspondientes, por tanto. Pero hay aquí algo importante ahora, que esta va a ser la clave de Unamuno. El porque si nos salvamos y no salvamos y somos inmortales, no somos inmortales, o si podemos conseguir la salvación por la inmortalidad. Unamuno acepta esto, pero le parece un tanto intelectualista y cree que hay otro Juan y otro Tomás, aún más profundo y más reales. Y esta es clave para comprender Unamuno. Y este hombre más real es el que se quisiera ser o haber sido. No lo que hemos sido, o lo que somos para Dios, o lo que somos para ti. No sé, estoy hablando de mi amigo José, ¿no? Pues yo sí para ti. No, lo que es, si es que Dios sabe de mí, tampoco. Lo que yo quiero ser para mí, tampoco, ¿no? Lo que quisiera haber sido. Por ahí dice el Unamuno que nos salvaremos o no nos salvaremos. Lo que hubiera, eso, lo que quisiera hacer o haber sido, y todo haber sido. Interesantísimo, ¿no? Yo creo que todo, absolutamente todos los que estamos aquí ahora, ¿cuántas veces hemos soñado querer haber sido algo? No lo hemos conseguido, pero lo hemos soñado, ¿verdad? Lo hemos soñado. Y estamos arraigados en nosotros. Esa es la sustancia espiritual, la conciencia interior nuestra por la que nos salvaremos o no, según Unamuno. Y ahora el concepto de Nivola, que ahora meto más o menos como piensa Carlos, Arganzos. Bueno, voy a empezar a leer. Es a don Miguel de Unamuno a quien debemos la invención, bueno, no hace falta decir que, ya saben ustedes lo que dije antes, el positivismo y el naturalismo, ¿no? O sea, que en la segunda mitad del siglo XIX está, desde el punto de vista literario, positivismo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Científico. Cuando empieza, en verdad, la ciencia tecnológica, la máquina de vapor, etc., cuando empieza de verdad a mecanizarse el mundo. Ya antes sí, pero
es mecanizarse el mundo, empieza en la segunda mitad del siglo XIX. Y literariamente da lugar al realismo y al naturalismo. Realismo podríamos hablar, bueno, es que yo para mí también un poco naturalista, que a mí hay una novela del siglo XIX que me encanta, que es La Regenta, de Clarín, que es una maravilla de obra, ¿no? Que es realista, pero tiene un poquito también de ese naturalismo de Émile Zola, he leído algo desde el siglo XIX francés, que ya también es como meterse con un telescopio en las entrañas interiores de alguien, ¿no? Descubrir todo por qué y todo muy minuciosamente. Ahí la tuberculosis. La mayoría de sus personajes son tuberculosis. Parece como si se metiera dentro de los pulmones, de los bronquios, los bronquiolos, todo, ¿verdad? Hiciera una especie de... Para conocer a ese personaje hay que conocerlo hasta ese... con todos los detalles. Un realismo ya tan detallado, que ya un poco se harta uno de Emilio Zola. Las cosas como son, O el naturalismo o el realismo, es lo mismo. Pues bien, pues el Nivola dio ese término para designar una nueva fórmula narrativa que, de acuerdo con la ruptura de las corrientes literarias del principio del siglo XX, trataba de superar los cánones de las viejas novelas simonónicas. Y ahora voy a leer. La pulsión poética del pensador y autor de Niebla, Amor y Pedagogía o Abel Martín, todas ellas encuadradas en este nuevo género, le llevó a buscar una manera diferente de narrar donde el contenido se rebelara contra la dictadura de la forma. Cuidado con eso, Sí, la forma, y después el contenido. Es que uno no... Yo voy a decir ahora, voy a hacer un paréntesis. Yo recuerdo cuando yo tengo 75 años cumplidos hace días. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo era un chaval, un niño, 6, 7, 8 años, y demás, yo creo que muchos de nosotros lo mismo, ¿verdad? Las casas están antiguas, nosotros, la familia entera vivíamos abajo, mi abuela, mi tío y nosotros, bueno, una casa de estas familiares, ¿no? Entera. Yo recuerdo que la cocina, que era de esta, una habitación muy grande, ¿verdad? Y con una mesa muy grande allí que pasaba, que no me acuerdo si era a las 7 de la tarde, las 8, no me acuerdo de qué hora, nos ponían siempre las radionovelas. Seguro que más de uno, más de dos hemos escuchado. Tú eres más joven, Gonzalo. Tú eres más joven, ¿verdad? Las radionovelas. Y yo recuerdo haber escuchado radionovelas de Unamuno. Las novelas de Unamuno adaptadas a radionovelas. Y es que se adaptan con facilidad. Claro, es que casi todo es diálogo. Apenas hay descripciones realistas del paisaje, del ambiente que rodea a los personajes. Por tanto, se adapta muy bien a la radionovela. Entonces yo recuerdo que cuando yo después ya fui un poco más mayor y aunque no empecé a estudiar literatura, pero siempre tenía el germen de escribir, de gustarme la literatura, yo también ponía freno a este tipo de literatura. Pero no, ¿verdad? Como dice ahora, y lo voy a leer de Arganzo, ha dado lugar esa forma del siglo XIX y ese contenido en general de toda la generación del 98, claro, además de Unamuno había que sumarle tal vez más novelista que es, tal vez Pío Baroja, pues ha dado lugar, por ejemplo, voy a leer, venga, donde el contenido se rebelara contra la dictadura de la forma y donde el diálogo o el pensamiento se impusieran a la necesidad de crear un ambiente realista, definir minuciosamente la psicología de los personajes y recurrir de manera perpetua al narrador en tercera persona. Y ahora lo pongo en negrita para destacar. Ya son palabras de Unamuno, no son palabras de Carlos Arganzo, el periodista del cual he tomado yo más o menos estas definiciones de Nivola. Voy a escribir una novela, dice Unamuno, pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. ¿Has hecho alguna de eso, Ricardo? No. No te lo vale. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. Su carácter se irá formando poco a poco y a las veces su carácter será el de no tenerlo. Escribe en el capítulo 17 de Niebla, un libro tan importante sobre todo por la ficción en la realidad, cómo se crean los personajes. Augusto. Es cierto, frente a la propuesta creativa y literaria de Unamuno,
Las novelas del siglo XX, antes que romper las reglas del juego de la narrativa decimonónica, lo que han hecho es perfeccionar la fórmula, adecuándola a lo justo de los hombres y mujeres de su tiempo, y permitiendo descubrir al paso, eso sí, a algunos de los más grandes escritores de la historia, cuyas obras han funcionado como elementos transformadores del alma humana. O sea, la forma del 19 y el contenido de la generación del 98, concretamente ahora Unamuno, que estamos solamente con Unamuno, ha dado lugar a que se den después escritores, y pone el Arganzo, desde Gabriel García Márquez hasta Miguel Delibes, desde Julio Cortázar hasta Jane Joyce o Thomas Mann. De acuerdo, realmente. ¿Y qué espacio le queda a la novela en el siglo XXI? Ahora ya Arganzo ya nos habla de estos 20 añitos que llevamos viviendo. Esto lo cogí yo de un artículo de hace 6 o 7 meses. Lo cierto es que al lado de fenómenos extraliterarios como el de la saga de Harry Potter, que en solo 10 años vendió 400 millones de libros, ahora se calcula que va por los 1000 y se tradujo a 65 idiomas, la novela en cualquiera de sus divisiones sigue siendo el género preferido por los lectores de todas las culturas y de todas las edades. A su lado, además, se han colocado en los últimos años los relatos y los microrelatos, más cerca de la necesidad de una buena parte de los lectores de disponer de elementos de lectura rápidos e intensos que no exijan tanta dedicación lectora como las grandes novelas tradicionales. A pesar de lo que dicen los agoreros, al lado de la novela, me gusta cómo le llaman, la novela express, la de uso y consumo perentorios sin más pretensiones que la de entretener o evadir durante un rato, cada vez que surge una propuesta interesante, hay millones de personas ávidas por entrar en el mundo de la novela, de este tipo de novela. Si todos los lectores siguen el camino de mi hijo, su hijo de 13 años, que comenzó con Holland, ahora va por Agatha Christie, Eduardo Mendoza y Manuel Vázquez Montalbán. Y ya tiene La Mejía de Noche, su primer García Márquez. Mira, creo que estamos salvados, dice. Bueno, al final de un siglo después volvemos a lo que decía Unamuno. ¿Qué es eso de que ha pasado la época de las novelas? Mientras vivan las novelas pasadas, vivirá y revivirá la novela. La historia es resoñarla. La historia es resoñarla. Es una novela, una historia resoñada. ¿No? Y ahora, el último punto, porque yo fíjate de 200 y pico de páginas, lo he puesto todo. Yo creo que lo más importante puede estar hecho ahí, ¿no? El problema de alcanzar la inmortalidad es la vida práctica. La vida práctica, ¿cómo se consigue? Según Unamuno. Lógico. Bueno, vamos empieza hablando, como es lógico, se va al Fausto de Goethe, al movimiento literario alemán Sturm und Drang, Fuerza y Empuje, ¿no? Que era tan radical, pero sentimentalmente hablando, y tan negativo, porque Fausto Mefistófeles llega a decir precisamente, dice, todo lo que nace merece hundirse. Todo lo que nace merece hundirse. Ahora, desde el punto de vista de Mefistófeles, de un satán, de un demonio, lógicamente. Y el Caro, él dice todo lo contrario. Para nosotros, que todo cuanto nace merece elevarse, eternizarse, aunque nada de ello lo consiga. Aunque no se consiga, todo lo que nace merece no hundirlo, sino elevarlo, eternizarlo. Si merece eternizarse todo, absolutamente todo, hasta lo malo mismo, hasta lo malo mismo. Pues lo que llamamos malo, este mal, el otro mal, al eternizarse perdería, es que habla como una palabra, perdería su maleza. Menos mal que está la Z ahí, es maleza. Perdiendo su temporalidad. Cuidado con esto, perdiendo su temporalidad. Lo importante es perder la temporalidad. Que no se pierda la temporalidad, no hay eternidad, no hay inmortalidad. Perder la temporalidad. Que la esencia del mal está en su temporalidad, en que no se enderece al fin último y permanente. Tal vez la novela que más puede reflejar esto sea Abel Martín, la de la envidia, la envidia de Joaquín Monegro a Abel, precisamente, esa envidia que llega a ser tal, pues a su hijo, el hijo lo casa con el nieto de Abel,
tiene un hijo, de tener la casa con su nieta, y al final tiene un hijo. ¡Wow! Pero resulta que al final ese nieto quiere mucho más al otro abuelo que no a él, como hay un follón, ¿verdad? El cainismo llega a total. Y en el lecho de muerte, pues reconoce de que no ha sido egotista, no ha tenido capacidad de amarse a sí mismo y por tanto de no amar a los demás y por tanto estar siempre en un auténtico laberinto de sombras, de dudas, de la nada a la nada. Lo dice él. Pero vamos, es muy típico en Unamuno la frase esta americana de right man in the right place. Dice una sentencia inglesa, el hombre que conviene en el puesto que le conviene. Y ahora vamos a hablar de lo que dice Unamuno. Yo he traído aquí incluso algunas páginas copiadas del libro concreto del sentimiento trágico de la vida, pero me parece a mí que lo vamos a dejar en lo escueto que yo lo he reducido, porque creo que lo vamos a entender y si no, no vamos a tener tiempo para nada, ¿no? A lo que cabe replicar, me pone el ejemplo del zapatero. Zapatero a tus zapatos. The right man in the right place. ¿Quién sabe el puesto que mejor conviene a uno y para el que está más apto? Uf, difícil, ¿eh? ¿Lo sabe él mejor que los demás? ¿Lo saben los demás mejor que él? ¿Quién mide capacidades y actitudes? Los religiosos, sin duda, tratan de hacer que sea nuestra vocación el puesto en que nos encontramos. Y en el último caso, cambiarlo por otro. Cuidado, es importante, ¿eh? Es muy importante. ¿Hay un poco de resignación? Sí. ¿Hay de no luchar? Sí. Los religiosos de ciudad tratar de hacer que sea nuestra vocación el puesto en que nos encontramos. Y en último caso, cambiarlo, si podemos, por otro. Pero como la mayoría de las veces dice, ¿qué te hace? Haciendo un resumen del resumen, ¿no? Pero el mismo Unamuno dice, es que en el 99% los seres humanos, cuando llegamos a tener un trabajo, es que no podemos cambiarlo. O bueno, si lo cambiamos por otro momento igual, pero no una cosa totalmente distinta. Tanto es el pretexto para no inmortalizarse en el trabajo. Si es que como no era el trabajo que me gustaba, sino que las circunstancias que me tocaron vivir fueron de tal manera que tuve que trabajar de camarero. Coño, ya está, ¿no? Y al fin estuve. Ejemplo, pues un ejemplo de camarero, ¿no? Entonces digo que lo religioso es sin duda tratar de hacer que sea nuestra vocación el puesto en que nos encontramos y en último caso cambiarlo por otro. O procurar, diría yo aquí, procurar cambiarlo por otro. Y ahora ponéis el ejemplo este. Aquí tenéis un zapatero, mismo que de Oliver Wendell, vimos los 8 Juanes y los 8 Tomás, y dice, aquí tenéis un zapatero. He puesto el ejemplo de un zapatero, por favor, veámonos cada uno en nosotros en lo que estamos ejerciendo, el trabajo que nos ha tocado, que hicimos lo posible por tenerlo y lo conseguimos, ¿no? Aquí tenéis un zapatero que vive de hacer zapatos y que los hace con el esmero preciso para conservar su clientela y no perderla. Vale. Pero no se eterniza, por eso, En un Unamuno no. Lo hace el hombre bien para conservar su clientela y no perderla. Un principio lógico de trabajo, ¿no? Pero no es la aspiración de Unamuno. Vamos a ver, ese uno. Ahora, ve, ese otro zapatero vive en un plano espiritual algo más elevado, pues que tiene el amor propio del oficio y por pique o por pundonor se esfuerza en pasar por el mejor zapatero de la ciudad del rey. Ya no solamente para conservar la clientela y aumentarla, sino para hacer el mejor de la Sierra de Madrid. Lo decía algo, ¿no? Cuando había zapateros, claro. Pero sigue habiendo muchas otras cosas, aunque esto no le dé ni más clientela ni más ganancia. No por eso le va a dar más clientela, más ganancia, pero el pundonor de ser el mejor de Madrid, el mejor de la Sierra, lo que sea. Y sí solo le puede dar, mejor no más ganancia, pero sí le da más renombre y prestigio. Bueno, pues está dentro también de algo, pues, ¿no? Lo vemos positivo eso, ¿no? Pero no es suficiente para un mundo. Para hay otro grado aún mayor de perfeccionamiento moral en el oficio de la zapatería, y pongan ustedes en cualquier otro oficio.
y es tender a hacerse para con sus parroquianos el zapatero único e insustituible. El que de tal modo les haga el calzado que tengan de echarle de menos cuando se les muera. Se les muera. Y no solo se muera, no, se les muera. Hay un dativo de interés. Se les muera. Se ha muerto el zapatero, no se me ha muerto el zapatero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque les hizo calzado, bueno, ahora lo pone en plan muy poético, ¿no? Porque les hizo calzado. Es muy fácil la poesía metafórica que emplea aquí, pero vamos a perdonarle, ¿no? A una mujer quería al hombre que fuera transparente para todo el que lo leyera, ¿no? Porque les hizo calzado pensando en ahorrarle toda molestia y que no fuese el cuidado de los pies los que le impidiera vagar a la contemplación de las más altas verdades. Vale la metáfora, ¿no? Claro. Que no te duelen los pies porque pueda pasear, mirar el cielo, mirar la belleza del mundo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Les hizo el calzado por amor a ellos y por amor a Dios en ellos. Se los hizo por religiosidad. Y para mí esto es clave, de la obra, y clave después la novela, y clave en lo que es Unamuno y todo. ¿Por qué es clave? En primer lugar, porque es único. Yo no lo he visto repetido en ningún otro escritor, ni siquiera filósofo. Bueno, los filósofos me lo dicen igual, pero me lo dicen tan complicadamente que a lo mejor uno no llega ahí, ¿entiendes? Pero dicho de esta manera así, tan sencilla y demás, es increíble, ¿no? Él, sí, tenía puesto yo aquí ya a mano mía para hablar, pero no he querido entrar. Él, de verdad, la crítica de la razón pura la estudia bastante Unamuno, y él habla de los hombres nouménicos. Yo lo he estudiado como nouménico, él dice nouménicos. Los hombres numénicos, los hombres fenoménicos, que habla Kant. La diferencia que hay entre los nouménicos y los fenoménicos. Digamos, a mí me gusta explicarlo desde un punto de vista teatral. Yo muchas veces a algunos filósofos, cuando yo les decía, y si te cuesta trabajo explicárselo eso a tus alumnos, porque quedo huevo, explicar esto de numérico y fenoménico, porque no se lo explica desde el punto de vista teatral. Todos nacemos, mira por dónde, niebla, a ver si llegamos a ella y leemos que sea el monólogo de Augusto con su perro Orfeo, y cuando va a ver al autor, a una es original al máximo, ¿no? Cuando el personaje Augusto, quien ha tenido el acierto en el cartel haber puesto la novela Niebla, ¿no? Va a ver, pues se entera de que lo va a matar, que Unamuno al día siguiente piensan, claro, los escritores en un momento dicen, pues a este lo va a morir, ¿no? Mañana este personaje. Y va allí y dice, que no, Piñeta que yo, no, y hay un enfrentamiento entre los dos muy grande, ¿no? Interesantísimo ese enfrentamiento, ¿no? Entre original 100%, entre un autor y el personaje que crea, que lleva, como lógico, tenemos que remontarnos que si es Dios y cada uno de nosotros, ¿no? Posiblemente, por no decir seguro, que se está refiriendo a ello. Pero noménico y fenoménico, lo que te decía, es muy bien. Venimos al mundo para hacer un papel de teatro. Todos hacemos un papel de teatro, todos, absolutamente todos. La diferencia está, ya te digo yo que Kant seguro que si estuviera pobre, no levante la cabeza, quédate ahí, ¿entiendes? Porque si no me diría Mariano, que lo está simplificando tanto que tampoco es así, ¿no? Pero yo lo simplifico para que se entienda por lo menos desde mi punto de vista. ¿Qué diferencia hay entre los seres humanos? Aquellos que saben, que tienen conciencia de que está haciendo un papel de teatro, de que él no es rey, no es mendigo, no es zapatero, no es esto ni el otro, y el otro que cree que es rey, que tiene poder, que no tiene poder, bueno, que se cree el papel de teatro. Esa es la gran diferencia, ¿eh? La diferencia, el que se cree su papel y el que no se cree su papel. Es más, dice Kant mismo, derivado de lo que yo he dicho, ¿no? De que el gran problema ético del mundo es que la mayoría, de 90 y mucho por ciento, por no decir 99% de todos los seres humanos, ejercemos un papel
en la cena de la vida creyéndonos ese papel. Somos ese papel, que no es un papel prestado, sino que creemos que somos lo que en ese momento nos ha tocado ser. Habría que decírselo muchísimo, muchísimo a los políticos y a esta gente que tienen tantos millones de dólares y de cosas de estas, ¿verdad? Esta gente sí que habría que decirle, oye, como diría como un amor, si te va a morir igual, ¿entiendes? Si te va a morir igual, al fin y al cabo, ¿qué has conseguido en esta vida? Ni siquiera alguien te dice, se me ha muerto, qué sé, o sea, ahora mismo me da por decir, ahí, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se llama. Como hay tanto, ahora han dado por comprar los equipos de fútbol ingleses y franceses y demás, esta gente tiene tantos millones porque ahí especulan y ahí creo que hacen contratos falsos y ahí seguro que no lo hacen por gusto, es porque ganarán mucho dinero. No lo digo. Estos señores que a través del petróleo de Oriente Medio y demás han ganado durante los últimos 30 o 40 años. Bueno, anda que los demás sitios no. Y hablando de Oriente Medio, pues los demás sitios también, ¿no? ¿Ganado? No, es que pueden ser hasta trillones. Pueden ser hasta trillones de euros. Yo estoy seguro que esa gente se creen, y además las películas que vemos todos los días, las películas al fin y al cabo como la novela, no están un poco retratando la realidad, ¿no? Y individuos que se creen el papel que tienen, creen con el poder absoluto, con la ética suficiente como para liquidar a quien sea, para matarlo de muchas maneras, hay muchas formas de matar a alguien, ¿no? Es lógico. Bueno, pues bien, yo digo hasta ahí llego. Y ahora me quería meter, yo creo, espérate, sí, hombre, no da tiempo todavía de ver cosas. Yo tenía aquí las 5 novelas que son más novelas las que tiene, no tiene exactamente 11, ¿entiendes? Pero yo había escogido las 5 más características de él, por orden cronológico, por orden de ir a más individual, a un personaje más estereotipado a un personaje con más conciencia, más alma, más personalidad, como tal vez sea para mí, eso es un gusto ya personal. Para mí, tal vez la mejor novela de él es San Martín, bueno, mal. Y la mejor novela de Unamuno, además que tiene que ver con esto de lo que acabamos de leer, el Zapatero, un sacerdote en un pueblo pequeño, ¿no? Lucerna, bueno, eso lo de menos, ¿verdad? ¿Cuál es su misión? Ayudar a morir, ayudar a creer, a tener fe. Él no tiene fe, pero ayuda a que se tenga fe. Vaya conflicto interior, vaya conflicto interior y vaya, la novela es buenísima. Y además es que, como Unamuno es verdad, Unamuno era un enamorado total del Quijote, hace como el Quijote, ¿no? Coge un manuscrito que existía, no se sabe de quién, anónimo, lo coge Ángela. Ángela es la sobrina de otro personaje, Lázaro, todos tienen un mensaje, ¿no? En su nombre, ¿no? Ángel, mensajera, Lázaro, que resucita, era un progresista, marxista, y hablando con San Manuel, que le confiesa su verdad, pues llega a ayudarle, ¿no? Y a creer lo mismo que él. Pero bueno, a ver si llegamos ahí. Si yo veo que el tiempo se va, doy salto, ¿eh? De momento, amor y pedagogía. Amor y pedagogía es ya grotesco, es una tragicomedia grotesca, porque es grotesco el personaje, grotesca la situación y grotesco es que lo hiperboliza precisamente para que sea más grotesco todavía, ¿no? O sea, para meterse contra, ten en cuenta, además eso es cosa de la generación 98, el 98 iba totalmente contra el positivismo, en una reacción modernista, toda la generación del 98 entra en el modernismo, y el modernismo es ir contra el positivismo realista, racionalista del siglo XIX, sin lugar a dudas, ¿no? Que claro, ya demasiado, ¿no? O sea, ¿cómo se llama él? Ya no me acuerdo, Abito Carrascal, ¿no? Bien, que si se casa, acuérdate que lo dije antes, con Leoncia, él elija una tal Leoncia. ¿Por qué la Leoncia? Porque era rubia, y la rubia era una dólica sabe que tiene un ángulo entre 85 y 90 de facial, encefálico del 46, eso son, en aquella época se creían estas cosas, ¿verdad? Bueno, se obligan a Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Pero coño, se le mete por medio Marina, se llama Marina, una morena española esta preciosa, y no,
total. Pero sí, él tiene que tener un hijo que sea educado, no tan educado que te digo, nace y en el mismo momento, una vez que le quitan la placenta, lo que hace es medirle su ángulo facial, su ángulo encefálico, lo mete en una bañera especial para saber como el principio de Arquímedes. A ver cuál es la densidad, el peso de la densidad, ¿no? Se llama el principio de Arquímedes, vamos. Cuánto ha desarrollado, ¿no? Cuánto es su densidad y su volumen, ¿no? Su densidad y su volumen, el peso, la densidad y el volumen. Bueno, y tiene toda la casa llena de anemómetros, pulviómetros, todos los de aquella época, pero toda la casa. Se pone a describir durante páginas y páginas toda la casa, las habitaciones altas, para que sean limpias, asepsia total, la ventana abierta, también el niño, también durante las 2 primeras semanas de vida, 2 horas. Yo recuerdo que en la última vuelta del camino, en el libro este de Memorias de Baroja, él hablaba de un personaje en Madrid que conoció que no eran 2 horas, era todo el día. En una caja de zapatos, al niño recién nacido, en invierno, lo ponía en el balcón. Si resistía, es que había nacido para vivir. Si no, como los animales, que cuando nacen 14 se quedan nada más que mejor 3 o 4 sobreviven, ¿no? Porque los demás no aguantan. Igual, vamos, es todo la inducción y la deducción. Vamos a hacer las cosas deductivamente o inductivamente. ¿Cómo se casa con Marina? Inductivamente o deductivamente. Lo cierto es que se casa, ¿no? Pero claro que ocurre con el niño que se llama Apolodoro. Apolo de oro, Apolo, dios del amor, dios de tantas cosas, de oro, sí, porque Apolodoro nos vamos y lo máximo que encontramos a Apolodoro es un arquitecto, ingeniero, también escribió en la época de romana, 60, 80 años antes de Cristo. Supongo yo que más bien sería, además él siempre que le gusta tanto el símbolo de los nombres, Apolo de oro, Apolodoro. Bueno, para Apolodoro, ¿me entiendes? La madre le llama Luisito, ¿eh? La madre le llama Luisito, a escondidas siempre del padre, Luisito le llama. Son cosas muy graciosas, pero que tienen mucho que ver. Total, lo cierto es que al final, para ser libre, dice Apolodoro ya mayor, ya harto de tanto ser manejado, de tanto, la única manera de ser libre es, cuidado con esto, porque pasa en casi todas las obras de Unamuno, suicidio. Cuidado con esto, su acto libre es quitarse la vida. ¿De acuerdo? Pero dejando de no un hijo. Dejando un hijo que también el abuelo quiere criarlo igual que él. Y ahí fracasa totalmente, ¿no? Es el fracaso del positivismo llevado a lo grotesco. Eso ya es grotesco. Creo que ni siquiera en su época eso se diera como vida cotidiana, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya está. Dice, la novela termina con un melancólico final de desencanto paterno y de triste suicidio del genio de Apolodoro. Y esta es la tragicomedia grotesca, casi siempre caricatura de estas individualidades, pero todavía no personales. Claro, los personajes son todavía caricaturas, son individuos, no son personas. ¿Persona qué es persona? El que llega al fondo del abismo, el que tiene conciencia de la lucha entre el sentimiento y la razón, el que no quiere morir, y lucha por no morir, y querer a los demás, todo lo que hemos leído anteriormente, y eternizarse en el trabajo que le haya tocado, mucho hacer lo posible por cambiar, ¿no? Pero como dice él, en el 98% de los casos, cada cual hemos trabajado lo que nos ha tocado, lo que nos ha tocado. Somos pocos los que han dicho, pues yo no, esto no, yo hago lo otro. No. Bien, pues ahora vamos a ver Niebla. Niebla en 1914, 2 años después del sentimiento trágico de la vida. O sea, ¿por qué después del sentimiento trágico de la vida es esto? Que no me acuerdo el nombre. Es una obra menor de ensayo y no vuelvo a escribir más ensayos, porque en verdad sus novelas son el ensayo. Su novela coge de tal manera a los personajes, todos sus pensamientos, lo transfiere de manera tan clara, tan clarividente, y lo que repercute en lo que los rodea, que en el fondo está demostrando su pensamiento o la evolución de su pensamiento.
Y es que nada más que Niebla es interesante por muchas cosas, pero de todo interesante, mírenlo como en los dos, en estas dos medidas, ¿no? Estas dos paralelas metafóricas. El escritor con sus personajes, que puede ser el artista con su pintura, con sus personajes que pinta, que puede ser el escultor con esa escultura, que puede ser cualquier manifestación, ¿no? O puede ser la que le gustaba tantísimo a Unamuno. ¿Viste? Que es la París, ¿cómo era hacer pajarito de Parilo? ¿Cómo se llama? Paripoperecia, ¿no? Pues, me encantaba, ¿no? Me encantaba. Concretamente en Amor y Pedagogía hay un personaje amigo de Abito Carrascal que precisamente quiere hacer una tesis sobre cómo es la París. Es demasiado, la caricatura es demasiado, pero bueno, él mismo se ríe de sí mismo, ¿eh? Es que Unamuno, es que cualquier minuto de su vida que no tuviera que estar escuchando algo, es que le importaba tres piñetas, ¿eh? Estaba mejor con los reyes, con los ministros, usted sabe que con ellos estaba haciendo pajaritos de papel, ¿eh? Era su manera de estar metido en su mundo, de estar totalmente. Creo que tenía, yo recuerdo hace de esto 40 o 50 años, todos los que estamos aquí lo habremos visto, ¿no? La casa de Unamuno cuando era rector en la Universidad de Salamanca, ¿eh? Y claro, ahí, una de ellas, la Branquita, ¿no? Había una vitrina, sí, ahí había 500 o más, de cuántas pajaritas de papel habían conservado ahí en la vitrina. Por lo visto eso era... ¿Por qué lo he dicho? Pues nada, un poco por decir algo, ¿no? Pues, o bien, el creador con sus personajes y desde el punto de vista ya más religioso, el creador del mundo, Dios, llamémosle Dios, ¿no? A lo mismo que en cualquier religión se le llame de cualquier nombre, al fin y al cabo, ¿qué más da? Dios, ¿no? Con respecto a nosotros, a sus criaturas. Interesante. Desde el punto de vista de lo que es de la realidad que parte, es igual, ¿eh? Absolutamente igual. Augusto, que es el nombre del personaje, ¿verdad? Se enamora de Eugenia, pero en ese aspecto es igual. Y hay un tal Mauricio, que fue compañero de estudio de él, pero que es mucho más simpático, mucho más... y ella pues elige a Mauricio, aunque él le quita de la cabeza, chiquilla, con ese no vaya a ningún lado, mientras que conmigo yo tengo una posición que puedo, total, la convence. Pero al final de los finales, el amor inductivo, que no deductivo, prevalece, ¿verdad? Y se casa con Mauricio. Bueno, los celos del señor Augusto es terrible y lo que intenta además desmoronar a ese matrimonio es fuera de lo normal, ¿no? Pero queramos, lo más interesante es los dos momentos que yo incluso creo, esos sí los tengo por aquí, ¿eh? Esto me parece que sí lo voy a leer cogido de la propia novela. Hay un... Lo tengo por aquí, pero no sé si me da tiempo. Hay el monólogo que él, con su perro Orfeo, que todos los nombres están cogidos a propósito, ¿no? Habla con su perro. Y yo creo que todos hemos hablado más de una vez con... Yo nada más que tuve una vez un perro, ¿eh? Y por cierto dije que ya no tenía más perros. Porque es un auténtico... No, que no, que me fastidia tener que sacarlo. Yo recuerdo que me cogió a mí, la época que yo tuve perro, me cogió a mí, yo tenía entonces mi apartamento en Madrid, pero mi hijo ya estaba ocupando el apartamento porque estaba estudiando violín y demás. Entonces, cuando yo venía y demás, el perro, mi hijo, que como todos lo siguen, ¿no? El perro, y al último el perro era para mí, ¿no? Como es lógico. Pero a mí me cogió, ahora ya veo que la gente se han acostumbrado, pero a mí fue cuando la primera vez, de estos 20 muchos años, ¿no? Cuando las normativas de los distintos ayuntamientos, Madrid como todos los demás, oye, de que no había que recoger la cara. Y a mí eso de, yo qué sé, yo es que lo veía tan grotesco. Oye, fíjense ustedes lo grotesco que es, ya no hemos acostumbrado, ¿no? Es grotesco, ¿eh? Agáchate, coge una caca que a lo mejor puede ser de diarrea, vamos por decirle de una manera,
tiene guasa la cosa. Yo sé que Joaquín no, pero Joaquín es un amante de su perro, coño, y lo hace con mucho gusto, ¿no? Pero yo no, a mí me daba un poco de no sé qué, yo me veía ahí un poco caricaturizado, ¿no? Me veía yo un poco así, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pero más allá, yo sin embargo sí hablé con un perro, coño, era que me callo, no era mío el perro, claro, era mío. Yo una época que viví en medio del campo, cerca de una granja de esa, un tal Manolo. Manolo no sabía ni escribir ni leer, Manolo. Bueno, pues Manolo, hablando con él, era, como se dice, un auténtico filósofo. Bueno, yo con muy pocas personas he hablado con más capacidad de introspección, de conocimiento de la vida, de todo, ¿no? Bueno, pues tenía un perro, se llamaba el tigre se llamaba, y el tigre era, me iba a andar por los campos y yo me sentaba y le hablaba, y eso habrá pasado a mucho que tiene perro, a José que tiene a Danico y demás, ¿no? Y bueno, y todos los demás que sí, que os comprenden, que hablan ustedes con ellos y os comprenden. Bueno, pues entonces él tiene aquí un monólogo con su perro y después con el autor.